La vida amorosa de Clint Eastwood nunca ha seguido las reglas. Ha sido un torbellino de matrimonios, aventuras y romances que mantuvieron a Hollywood en ebullición durante décadas. Pero incluso para un hombre con un historial tan inquieto, hay 6 mujeres a las que nunca pudo dejar ir de verdad, 6 mujeres que dejaron marcas tan profundas que incluso a los 95 años Clint admite que todavía no puede superarlas. Y a la cabeza de esa lista Sondra Locke. Si había una mujer a la que Eastwood nunca podría borrar, era ella. Su relación no fue un capítulo más, sino toda una novela llena de pasión, traición, ambición y desamor. Todo empezó en 1972, cuando un amigo común, Joe Hyams, les presentó. Por aquel entonces, Locke estaba casada con Gordon Anderson, su mejor amigo de la infancia. Su matrimonio fue platónico. Anderson era gay, pero siguieron legalmente casados el resto de la vida de ella. Locke hizo una audición para la película de Eastwood, Breezy, pero fue rechazado por ser demasiado viejo. Aún así, la chispa entre ellos perduró. Solo 3 años más tarde, en 1975, Clint le dio un papel en The Outlaw Josie Wales. Para entonces, su atracción ya había echado raíces. Su relación profesional creció rápidamente. Locke protagonizó junto a Eastwood 6 de sus películas The Gauntlet, Every Which Way, But Loose, Bronco Billy, Any Which Way You Can y Sudden Impact. En aquellos primeros años, su relación parecía inquebrantable. Locke recordó una vez a Clint diciéndole que nunca había sido fiel a una mujer porque nunca había estado enamorado de verdad y luego canturreando medio en serio que por fin ella le había hecho monógamo. Ella le creyó. Incluso aceptó una reducción de sueldo en Josie Wales solo por la oportunidad de trabajar con él. Juntos construyeron una vida en varias casas Sherman Oaks, Bel Air, el norte de California y Carmel. La mansión de Bel Air que Clint compró para ella se convirtió en su orgullo. La redecoró como si fuera su hogar para siempre, pero bajo la superficie ya se estaban formando grietas. Locke soñaba con dirigir, con dejar su propia huella en Hollywood más allá de la sombra de Clint. Sin embargo, Locke afirmaba que él la disuadía de trabajar con otros cineastas y se ponía incómodo cada vez que intentaba afirmar su independencia. Sus proyectos de dirección, como Rat Boy 1986 e Impulse 1990, contaban con su apoyo nominal, pero a menudo generaban conflictos entre bastidores. Más tarde, Locke reveló que Clint la convenció para que se sometiera a 2 abortos e incluso a una ligadura de trompas, insistiendo en que no quería tener más hijos. Él negó haberla coaccionado diciendo que eran decisiones suyas, pero la amargura persistía. A finales de los 80 su relación se había deteriorado. Clint pasaba más tiempo en Carmel mientras Locke se quedaba en Los Ángeles cada vez más aislado y resentido. Entonces, en abril de 1989, llegó el punto de ruptura. Mientras trabajaba en Impulse, Locke regresó a casa y se encontró con las cerraduras cambiadas, sus pertenencias en el almacén y una carta de los abogados de Clint, dirigida directamente a Mrs. Gordon Anderson, recordándole el matrimonio que había dejado solo de nombre. El shock la abrumó, se desmayó en el acto. Lo que siguió fue una de las rupturas más feas de Hollywood. Locke presentó una demanda de pensión alimenticia en 1989, alegando humillación, angustia emocional y exigiendo su parte de lo que habían construido. Un año después, el caso se resolvió. Clint le consiguió un contrato de desarrollo y dirección con Warner Brothers. Por valor de $1,5 millones, le regaló la casa de Bel Air, le dio $450,000 en efectivo y una pensión alimenticia mensual. A cambio, Locke retiró la demanda. Pero Locke insistió más tarde en que el acuerdo con Warner Brothers era una farsa que Clint lo había orquestado discretamente para asegurarse de que ninguno de sus proyectos saliera adelante. Dijo que todas las propuestas fueron rechazadas deliberadamente. En 1995, volvió a demandarle, esta vez por fraude e incumplimiento del deber fiduciario. Un año después, llegaron a un acuerdo privado. Pero para entonces, el daño era permanente. Su historia de amor había empezado como un cuento de hadas de Hollywood. Terminó como un drama judicial. Y para Clint Eastwood, Sondra Locke era una mujer de la que nunca podría escapar. Después de Impulse, la carrera de Locke como directora nunca volvió a cobrar impulso. Se alejó de los círculos de Hollywood y perdió amistades que antes apreciaba con mujeres como Maria Shriver
y Lily Finney Sanok. La amargura de su relación con Eastwood parecía proyectar una sombra permanente sobre sus ambiciones. Mientras se enzarzaba en batallas legales, también libraba una devastadora guerra contra el cáncer de mama. Se sometió a una doble mastectomía y a quimioterapia y describió cómo el estrés de su relación tóxica con Eastwood había hecho estragos en su salud. Más tarde reveló que Eastwood nunca se puso en contacto con ella durante su enfermedad, un silencio más profundo que cualquier lucha legal. Locke acabó expresando su dolor en su autobiografía The Good, the Bad and the Very Ugly, El bueno, el malo y el muy feo. En ella admitió que lo que más lamentaba era no haber dejado antes a Eastwood. Ojalá hubiera reconocido la manipulación, las falsas promesas y el control como lo que eran. En retrospectiva, dijo que podría haberse ahorrado años de sufrimiento cortando su historia por la mitad. Sondra Locke falleció en 2018 a los 74 años de un paro cardíaco relacionado con un cáncer de mama y huesos. A pesar de todo, dejó su patrimonio valorado en unos $20 millones a Gordon Anderson, el hombre que había sido su marido platónico y compañero de por vida. Fue un último acto de lealtad, el cierre de una vida marcada por la traición. En cuanto a Clint Eastwood, su historia siguió adelante, pero el recuerdo de Sondra Locke permaneció como una cicatriz. Su amor había comenzado con promesa y pasión, pero se deshizo en pleitos, amargura y desamor. De todos sus romances, Locke fue la única mujer que destacó, no porque le trajera la paz, sino porque dejó tras de sí una tormenta de la que nunca pudo escapar del todo, Maggie Johnson. Si quieres entender los cimientos de la vida de Clint Eastwood, el lugar donde empezó todo el caos, el amor y la traición posteriores, tienes que empezar por Maggie Johnson. Ella fue su primera esposa, la mujer que mantuvo unidos en silencio los inicios de su fama y su familia, incluso mientras él se forjaba una reputación de ser imposible de contener. La historia comienza en mayo de 1953, cuando Maggie aún estudiaba en la Universidad de Berkeley y vivía en la casa de su hermandad, y Clint acababa de ser licenciado del ejército y aún intentaba encontrar su camino. El matrimonio era lo último que tenía en mente. Una amiga les concertó una cita a ciegas en San Francisco, aunque Maggie ya tenía novio. Cuando bajó las escaleras de la casa de su hermandad y vio a Clint darse la vuelta, su primer pensamiento fue un simple pero revelador «guau». Era alto, llamativo y seguro de sí mismo. La conexión fue inmediata y los dos empezaron a salir poco después. Congeniaron rápidamente, pero Clint no era exactamente la imagen de la devoción. Incluso antes de trasladarse a Los Ángeles se veía con otras mujeres. Una de ellas vivía en Seattle y dio a luz a su primera hija, Lori Murray, que fue dada en adopción sin que él lo supiera. Maggie no tenía ni idea de este capítulo oculto de su vida cuando se casó con él en diciembre de ese mismo año, con las luces de Navidad titilando y la esperanza juvenil aún en el aire. Clint Eastwood y Maggie Johnson se convirtieron en marido y mujer pocos meses antes de que naciera Lori. Desde el principio, el matrimonio fue difícil. Clint describiría más tarde su primer año juntos como terrible porque le molestaban las restricciones del compromiso. Maggie, según muchos testimonios, toleraba más de lo que la mayoría de las mujeres harían jamás. Llegaron a oídos de Maggie rumores sobre sus aventuras, y sus amigos recuerdan que una vez le preguntó directamente si estaba jugando. Las conversaciones solían terminar con Clint despejando las sospechas con vagas garantías y medias verdades. En 1959, los rumores se habían convertido en algo más concreto. Clint comenzó una larga y secreta relación con la doble de cine Roxanne Tunis. La relación se prolongó durante más de una década y en 1964 Roxanne dio a luz a Kimber, la segunda hija de Clint, mientras él seguía casado con Maggie. Durante años, la existencia de Kimber se ocultó al público y siempre se ha debatido si Maggie sabía toda la verdad en ese momento. Lo que está claro es que el matrimonio estaba cargado de tensión, y Maggie soportó gran parte de ese peso en silencio. A pesar de las traiciones, Clint y Maggie formaron su propia familia. Su hijo Kyle nació en 1968 y su hija Allison llegó en 1972. Soñaban con criar a sus hijos fuera del resplandor de Hollywood y eligieron Carmel by the Sea como lugar de retiro.
Clint diseñó y construyó una casa allí, mientras Maggie se dedicaba a criar a sus hijos. En apariencia era la familia perfecta, pero bajo la fachada había largos silencios, discusiones y la certeza de que el ojo errante de Clint nunca estaba lejos. Cuando Sondra Locke entró en la vida de Clint a mediados de los 70, las fracturas de su matrimonio con Maggie se hicieron imposibles de ignorar. Su casa de Carmel, que una vez había simbolizado sus sueños, se convirtió en un lugar de tensión. Maggie se vio obligada a enfrentarse a la dolorosa realidad de ser a la vez esposa y espectadora en un matrimonio en el que Clint se alejaba cada vez más. En 1979, el matrimonio había llegado a su punto de ruptura. Clint y Maggie se separaron y el divorcio finalizó en 1984. El acuerdo ascendió a $25 millones, una cantidad asombrosa en aquella época. Pero incluso después de cortar los lazos legales, ambos siguieron unidos por sus hijos. Allison describió más tarde cómo, a pesar del divorcio, la familia siempre fue lo primero para ambos padres. Maggie se aseguró de que los niños nunca se sintieran divididos entre ellos, manteniendo a Clint lo suficientemente cerca como para seguir presente en sus vidas. Los niños ocultos, sin embargo, añadieron otra capa a la historia de Clint con Maggie. Lori Murray, nacida en febrero de 1954 y adoptada poco después de nacer, no volvió a conectar con Clint hasta pasados los 30 años. Kimber, nacida en 1964 de Roxanne Tunis, fue otro recordatorio de la doble vida que Clint llevó durante su matrimonio. Aún no está claro si Maggie conocía estos secretos, pero su existencia añade peso a los retos que tuvo que soportar como esposa de Clint. A pesar de todo, Maggie Johnson permaneció callada. Nunca hizo pública su amargura, ni atacó a Clint en la prensa. Se centró en criar a Kyle y Allison, en construir su propia vida y en mantener una complicada conexión con Clint. El propio Clint admitió en diferentes momentos que necesitaba espacio en su matrimonio, un espacio para vagar del que Maggie era consciente a su manera. Es imposible saber si esa conciencia lo hizo más soportable o más doloroso, pero configuró toda la dinámica de sus años juntos. La paciencia y la resistencia de Maggie se convirtieron en parte de su historia incluso cuando empezó a tener nuevas relaciones. A pesar de todos los amores y aventuras de Clint-Maggie, fue la constante la base que cimentó sus primeros años. Su fortaleza y dignidad frente a la traición hablan tanto de Clint como de ella. En muchos sentidos, la historia de ella es también la historia de él. Roxanne Tunis y Jocelyn Reeves. La vida amorosa de Clint Eastwood nunca ha sido sencilla, y dos mujeres en particular revelaron lo enmarañada y secreta que podía llegar a ser. Roxanne Tunis y Jocelyn Reeves llegaron a su vida en momentos muy distintos, pero ambas dejaron hijos y algunas historias salvajes. El primer capítulo comenzó en 1959 en el plató de Rawhide. Eastwood era una estrella de televisión en ciernes, aún casado con Maggie Johnson, y Tunis trabajaba como doble y extra. Ella también estaba casada en aquel momento con Jack Watson Sheck Jr. Su conexión fue inmediata, y lo que empezó como un romance se convirtió en algo mucho más intenso que una aventura. Durante casi 14 años, de 1959 a 1973, Tunis permaneció en la vida de Clint. En junio de 1964, Roxanne tuvo una hija, Kimberly Eastwood. Durante años la historia permaneció oculta al público, guardada como tantos otros secretos de Clint. Más tarde reveló que no supo del nacimiento de Kimber hasta un año después y describió la revelación como un momento que le dejó sin aliento. Aunque se las arregló para ayudarla en su crianza, su vínculo no era convencional. Al parecer, Clint solo veía a Kimber cada pocos meses, dejando que Roxanne la criara sola. A pesar de su larga relación con Eastwood, Tunis nunca buscó el centro de atención. Llevaba una vida tranquila y rara vez hablaba con la prensa sobre su relación. Con el tiempo se trasladó a Denver, Colorado, donde se dedicó a la meditación y la enseñanza. Cuando falleció en junio de 2023 tras una breve enfermedad, su hija Kimber contó que Clint había quedado tan destrozado como ella. A pesar del secretismo y la distancia, el vínculo entre ellos nunca se había roto del todo. La propia Kimber acabó entrando en Hollywood, aunque a su manera. Se labró una carrera como maquilladora, actriz y productora al tiempo que criaba a su familia,
y se forjaba una identidad distinta de la fama de su padre. Cuando el capítulo de Túnez se desvaneció en el pasado, comenzó otro. A mediados de los 80, cuando Clint aún estaba legalmente unido a Sandra Locke, conoció a Jacqueline Reeves. Ella era azafata de vuelo, y sus caminos se cruzaron en Hawk's Breath Inn, el restaurante de Clint en Carmel by the Sea. Los relatos difieren en cuanto al momento exacto, pero muchos sitúan su primer encuentro entre 1984 y 1986. A diferencia de su tormentoso enredo público con Locke, la relación de Clint con Reeves se llevó a cabo en su mayor parte fuera de la vista. Ella vivía en silencio lejos de las cámaras, criando a sus hijos sin fanfarria. Sin embargo, de su romance nacieron dos de los hijos más reconocidos de Clint. Scott Clinton Eastwood nació el 21 de marzo de 1986 y su hermana Catherine Ann le siguió el 2 de febrero de 1988. Aunque la relación entre Clint y Reeves se mantuvo en gran medida en privado, los niños crecieron llevando tanto el privilegio como la carga del apellido de su padre. Scott ha hablado de su infancia recordando que le llevaban a rastras a los platós de cine y que realizaba pequeños trabajos en la industria. Siempre ha insistido en que quería triunfar por sus propios medios, no siguiendo los pasos de su padre. Su carrera en el cine ha sido constante, con papeles tanto en superproducciones comerciales como en proyectos más pequeños. Catherine también eligió el camino de la interpretación y la escritura. Apareció en varias películas, incluidos proyectos relacionados con Clint, pero ha equilibrado su carrera con el peso de crecer como hija de uno de los hombres más famosos de Hollywood y de una madre que mantuvo las distancias con el público. Las historias de Roxanne Tunis y Jocelyn Reeves revelan diferentes facetas de Clint Eastwood. Con Tunis hubo secretismo, pasión y una hija oculta que emergió al mundo mucho más tarde. Con Reeves hubo una relación tranquila, casi doméstica, que le dio dos hijos que le seguirían en Hollywood. En ambos casos, las mujeres se mantuvieron en gran medida en privado, optando por no convertir sus vidas en espectáculos. Incluso estando a la sombra de una de las figuras más escrutadas del cine americano, Frances Fisher. La vida personal de Clint Eastwood, a finales de los 80, ya era una maraña de romances superpuestos, pero entonces Frances Fisher intervino y cambió el ritmo. Corría 1988, y mientras Eastwood seguía enredado con Sandra Locke y Jocelyn Reeves, Fisher apareció en escena. Ella había sido elegida para el papel de Pink Cadillac, y aunque se conocieron durante la producción, la verdadera chispa surgió en la fiesta de preproducción. Fisher llegó en patines, entró en la sala y miró fijamente a Eastwood. Ella recordaría más tarde en la biografía de Clint Eastwood que fue como un amor a primera vista, como si la pieza que faltaba en el puzzle hubiera encajado de repente. Durante el rodaje se hicieron más íntimos y una vez de vuelta en Los Ángeles siguieron viéndose. Durante un tiempo la relación fue privada y discreta, casi secreta. A finales de 1989, Eastwood puso fin a su relación con Locke. La decisión sorprendió a Fisher, que admitió más tarde que no se había dado cuenta de lo enredada que seguía siendo su vida. En 1992 la relación ya se había hecho pública. Pasearon juntos por las alfombras rojas y Fisher describió su relación como estable y seria. Dijo que se divertía con Eastwood, aunque para ella la fidelidad era una condición necesaria. Esa seriedad adquirió un nuevo significado en agosto de 1993, cuando Fisher dio a luz a su hija Francesca Ruth Fisher Eastwood el 7 de agosto en Redding, California. Durante un breve periodo de tiempo pareció que Eastwood se había asentado en algo parecido a la felicidad doméstica. Estaba más presente, más implicado, y según muchos testimonios, ese periodo fue casi milagroso para él como padre y pareja. La felicidad no duró. A finales de ese mismo año empezaron a aparecer las fracturas. Fisher descubrió que Eastwood seguía manteniendo una relación con Reeves, la madre de sus otros hijos. Los paparazzi le sorprendieron besando a otra mujer. Las traiciones calaron hondo. Fisher se mudó a la casa de huéspedes mientras la distancia entre ellos se ensanchaba. En la primavera de 1995, la relación había terminado para siempre. Mirando hacia atrás, Fisher admitió que las relaciones suelen comenzar con atracción, pero una vez que la fase de luna de miel se desvanece,
La supervivencia depende de si las dos personas pueden resistir los desafíos. A pesar del desengaño, ambos mantuvieron una relación bastante buena y criaron a su hija sin amargas disputas públicas. Pero mientras Fisher se alejaba de su vida personal, otra mujer entraba en escena. Dina Ruiz. Mientras Clint Eastwood seguía con Frances Fisher, el destino trajo a otra mujer a su vida, la que con el tiempo se convertiría en su segunda esposa. Esa mujer era Dina Ruiz, una presentadora de noticias de Carmel by the Sea. Sus caminos se cruzaron por primera vez en 1992, cuando Dina entrevistó a Clint para su emisora KSBW. Por aquel entonces era joven ambiciosa y estaba muy lejos del torbellino de Hollywood que más tarde la consumiría. El intercambio fue profesional, pero algo quedó en el aire. Dina admitió más tarde que Clint le había parecido inesperadamente realista, mientras que él le confesó que se llevaban muy bien y que incluso habían flirteado un poco durante el primer encuentro. Uno de sus colegas bromeó diciendo que estaba destinada a casarse con él algún día, un comentario juguetón que pronto resultaría profético. El universo parecía querer entrelazar sus vidas. Poco después de la entrevista se encontraron en un acto social en Spanish Bay. Cuando le preguntaron a Clint si le importaría sentarse junto a Dina, aceptó de inmediato. Clint recordó cómo acabaron cogidos de la mano, entregándose a lo que él describió como todo ese tipo de tonterías. Fue un comienzo que ninguno de los dos había planeado, pero al que ninguno pudo resistirse. A principios de 1995, su relación ya no era un secreto. Los paparazzi captaron a la pareja besándose en un torneo de golf, confirmando lo que muchos ya habían empezado a sospechar. En aquel momento, Clint aún mantenía una relación técnica con Frances Fisher, aunque su relación ya se estaba desmoronando. Cuando las cosas se calmaron, Clint y Dina salieron a la luz como pareja, y a partir de ahí, todo fue muy rápido. En septiembre de 1995, Clint le propuso matrimonio. 3 meses más tarde, en diciembre, la pareja viajó a Hailey, Idaho, para obtener la licencia matrimonial. Pero al estilo clásico de Eastwood, la boda distó mucho de ser tradicional. En marzo de 1996, mientras Dina estaba de viaje de chicas en Las Vegas, Clint orquestó una sorpresa. En 48 horas, organizó una ceremonia íntima en la lujosa finca de su amigo Steve Wynn. A su regreso, Dina se vio envuelta en lo que más tarde describió como la boda de sus sueños. Su alegría aumentó cuando Dina descubrió que estaba embarazada poco después de la ceremonia. En diciembre de 1996 dieron la bienvenida a su hija Morgan Eastwood, que se convirtió en el corazón de su mundo. Durante años, Clint y Dina parecieron encarnar un matrimonio fuerte y afectuoso. Dina solía hablar maravillas de su marido en las entrevistas, alabando su humildad y su respeto por la naturaleza. En una entrevista concedida en 2007 a la revista Carmel Magazine, describió a Clint como el hombre menos pretencioso que había conocido, de los que sacan los bichos a la calle en lugar de matarlos. Le apodaba cariñosamente San Francisco de Asís. Para la opinión pública, formaban una pareja improbable pero duradera, la legendaria estrella de Hollywood y la presentadora de noticias mucho más joven que le adoraba. Dina solía decir que lo máximo que habían estado separados habían sido 10 días, una rareza en el caótico mundo de los matrimonios de famosos. Pero en 2012, las grietas comenzaron a aparecer. Ese año, Dina lanzó una serie de telerrealidad, Mrs. Eastwood and Company, que se centraba en su vida con Morgan y su hijastra Francesca. Clint aparecía en contadas ocasiones, y esa ausencia no era casual. A puerta cerrada, estaba furioso con el proyecto. Sus amigos revelaron que él sentía que el programa traicionaba su naturaleza privada e iba en contra de todo lo que defendía. La tensión entre la pareja crecía día a día. En el verano de 2012 su matrimonio se estaba deshaciendo. Aunque seguían viviendo bajo el mismo techo, ya no compartían dormitorio. Dina, luchando con el peso de todo, se apoyó en un viejo amigo en busca de consuelo, Scott Fisher, un entrenador de baloncesto que acababa de regresar de Australia tras su propio divorcio. Dina insistía en que su relación no era más que una amistad, pero la exmujer de Scott, Erika Fisher, no se lo creía. Por sospecha o preocupación, Erika se puso en contacto con Clint directamente.
En un giro sorprendente, Clint y Erika comenzaron a salir a principios de 2013 dejando a Dina sorprendida. La revelación empujó a Dina a tomar cartas en el asunto. En septiembre de 2013 solicitó la separación legal pidiendo la custodia compartida de Morgan y la manutención del cónyuge. Un mes después, solicitó formalmente el divorcio alegando diferencias irreconciliables. A pesar de la angustia, Dina nunca permitió que la amargura la definiera. Defendió públicamente a Clint, instando a sus fans a no hablar mal de él. En Twitter, lo calificó de persona maravillosa, bondadosa y brillante. Incluso durante una aparición en el programa de entrevistas de Bethany Frankel, Dina optó por la gracia en lugar del resentimiento. Explicó que el propio Clint no le había hecho daño, sino que la gente que le rodeaba le había causado gran parte del dolor. Describió a Clint como la persona más dulce, cariñosa y discreta, y admitió que sus instintos habían sido correctos cuando creyó que se casaba con un buen hombre, aunque el matrimonio en sí no durara. El divorcio finalizó, y ambos siguieron adelante con sus vidas. En julio de 2016, Dina volvió a encontrar el amor cuando se casó con Scott Fisher en Santa Bárbara, cerrando oficialmente el capítulo de sus años con Clint. Lo que comenzó con miradas coquetas y una boda sorpresa se había desenredado en un drama de telerrealidad y enredos escandalosos. Sin embargo, al final, el respeto de Dina por Clint permaneció inquebrantable. Incluso con el corazón roto, reconoció la humanidad del hombre que el mundo veía como un icono de Hollywood más grande que la vida, Christina Sandera. Cuando Clint Eastwood se cruzó con Christina Sandera, ya había vivido suficientes historias de amor como para llenar una docena de guiones de Hollywood. Sin embargo, este capítulo era diferente. Christina no era una estrella en busca de fama, ni una coprotagonista de una de las películas de Eastwood. Era azafata en su querido hotel Mission Ranch, una propiedad en la que había invertido millones tras comprarla en 1986. Eastwood había restaurado el hotel hasta convertirlo en un refugio costero de ensueño en Carmel, pero admitió que no era el tipo de persona que interpreta a un propietario complaciente. Según sus propias palabras, no era el tipo de anfitrión alegre. Eso hizo que fuera aún más sorprendente cuando se encendió la chispa entre él y Christina. Para Clint, que estaba a punto de cumplir los 80 cuando se conocieron, no se trataba de escándalos ni del frenesí de los paparazzi, ni de las turbulentas aventuras que habían definido gran parte de su pasado. Se trataba de comodidad, compañía y algo estable. Christina, centrada y reservada, no se dejó deslumbrar por su fama. Ella se integró a la perfección en su discreto mundo de Carmel by the Sea, la pequeña ciudad de la que Clint fue alcalde. Y juntos construyeron una vida que giraba más en torno a las comidas caseras y las puestas de sol en el océano que a los estrenos de Hollywood. Sin embargo, cuando el momento lo requería, ella estaba a su lado. Su primera gran salida pública se produjo en 2015 cuando Clint llevó a Christina como acompañante a los premios de la Academia. Su película American Sniper optaba a 6 Oscar, incluido el de Mejor Película. Pero todas las miradas estaban puestas en el legendario director con la mujer que nadie esperaba. Los dos ya habían sido vistos el año anterior fotografiados casualmente, haciendo la compra prueba de que el nuevo romance de Eastwood no era una aventura fugaz, sino algo real. Con los años, Christina se convirtió en una presencia silenciosa, pero constante a su lado. En 2016, se unió a él en una proyección especial de Sully, en el gremio de directores de América, de pie junto a él mientras desvelaba con orgullo otra pieza de su legado. Al año siguiente se pasearon de la mano en el Festival de Cannes, una rara muestra de la vida privada de Eastwood en uno de los escenarios más grandiosos del mundo. Quizá lo que más llamó la atención fue cómo encajaba Christina en la complicada familia de Clint. El clan Eastwood es numeroso, con hijos de múltiples relaciones, ex que siguen en el candelero y un historial de romances. Sin embargo, Christina pareció ser acogida sin aspavientos. En 2018 apareció en el estreno de la película de Clint, The Mule, de pie no solo con los hijos y la nieta de Clint, sino también con su primera esposa Maggie Johnson. Verlos a todos juntos codo con codo lo decía todo. En 2020, cuando Clint se acercaba a su 90 cumpleaños, la familia Eastwood planeó algo sencillo, una celebración discreta. Scott Eastwood reveló que el plan era mantener las cosas suaves
Solo una reunión familiar con un pastel a escondidas, a pesar de la aversión de Clint por los cumpleaños. Solo eso ya daba una idea del hombre en el que se había convertido un icono capaz de atraer a millones de personas, pero que encontraba su mayor alegría en la tranquilidad de la familia y la compañía de una mujer que solo le pedía su tiempo. Por desgracia, en julio de 2024, Sandera murió a la edad de 61. Puede que Cristina Sandera no tenga la historia llena de tabloides de los otros amores de Clint, pero en muchos sentidos, eso es lo que la hace tan inolvidable en su historia. ¿Qué nombre de la lista te ha impactado más? Háznoslo saber en los comentarios a continuación. No olvides